Dios les bendiga, amados de Dios, casa creyente, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente reunidos para continuar con el estudio. La lucha es en y por el corazón. Esta es la parte 5. Y como veíamos anteriormente, había quedado una pregunta. Veíamos como en anterioridad la promesa de Dios transmitida por su Hijo Jesucristo acerca de lo que nos espera a los comprometidos, a los que procuramos presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, y quedó hecha una pregunta. Esta es la lucha es en y por el corazón, parte 5. Tomen sus Biblias y como siempre, vayamos a ella para ver si estas cosas son así. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la pregunta que había quedado hecha era, ¿abrirás la puerta de tu corazón confesando a su Hijo como tu Señor para que Dios te revele el misterio? Ahora bien, ¿y cuál es este misterio? Colosenses 1:27. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Dios en su palabra nos dice que nos tiene preparada morada por medio de su Hijo Jesucristo, prometiéndonos coronas si permanecemos fieles, siendo la condición ser fieles en creer lo que está escrito, creer su palabra tal como está escrita y vivirla con el poder en manifestación. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando se interpreta por los 5 sentidos lo que Dios nuestro Padre Celestial dice, comienza la doctrina errada, porque esa doctrina errada la fomenta el viejo hombre, el emisario Satanás, ya que la revelación de Dios se debe entender y aplicar espiritualmente. ¿Cuántas religiones luchan haciendo obras para estar entre los 144.000 que menciona la palabra de Dios? Para saber la doctrina correcta sobre este asunto debemos de ir a la fuente de la sabiduría, la palabra revelada de Dios. Apocalipsis 7:4. Nosotros somos israelitas. Apocalipsis 7:4. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La pregunta es, ¿nosotros somos israelitas? ¿Pertenecemos a alguna de las 12 tribus de los descendientes de Jacob? ¿Pertenecemos a alguna de las tribus de los hijos de Jacob al que Dios nombró Israel? Por supuesto que no. Nosotros, los que confesamos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, pero que además creímos que fue Dios su Padre, el que le levantó a los muertos, somos gentiles, y fuimos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a ser la iglesia de gracia, ya que creímos por ser sellados con las arras del Espíritu Santo. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora bien, si yo creyera que Dios y el Cordero, es decir, Jesucristo, es el mismo, estaría diciendo que Dios miente, o a lo menos nos engaña, al decir que Él es el mismo que está en el trono y al mismo tiempo es el Cordero que está con Él. ¿Notan lo ilógico de la creencia de las religiones que en su doctrina establecen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo? ¿Son uno, solo o encarnado? Es ilógico. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Las religiones con su doctrina niegan o se niegan a creer lo que Dios inspiró a los santos hombres que escribieron o hablaron lo revelado por Dios, incluyendo a Jesucristo. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de vestiduras de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Ahora, ¿cuándo será la gran tribulación? ¿Te han dado cuenta que las religiones hablan de que la tribulación va a ser cuando ya el cuerpo de Cristo o la casa creyente o los creyentes se hayan reunido con Cristo en las nubes? Pero si ustedes leen, se darán cuenta que dice Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuándo se hizo disponible lavar las ropas en la sangre del Cordero? Desde el día en que él fue crucificado. Por tanto, ¿cuándo es la gran tribulación? Desde el día Pentecostés hasta hoy estamos en la gran tribulación. Somos perseguidos por enseñar la verdad de la revelación de Dios. Nuestros matrimonios son atacados. Tratan de pervertir a nuestros hijos con la ideología de género y todo tipo de perversión. Nuestros seres queridos nos son arrebatados. Las congregaciones son contaminadas con idolatría y doctrina de demonios. Somos perseguidos por no aceptar la depravación de sodomitas y lesbianas. Somos perseguidos y atacados por creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios no es lo mismo. Todos dicen creer en Dios. Hasta los espíritus diabólicos creen en Dios, pues saben que existe. Pero solo un creyente fiel renacido del Espíritu de Dios le cree a Dios. Al creer su palabra escrita, tal y como está escrita, y que procura vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su báculo sobre ellos. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa y gran promesa que nos hace nuestro Padre Celestial. Mientras que Jesucristo nos guiará a fuentes de agua de vida, Dios nos enjugará nuestras lágrimas. ¿Lo creen? Al profeta Isaías, Dios ya le había revelado que esto sería así. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pero ahora, ¿a qué estamos enfrentados? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siempre se le ha dicho, háganse preguntas, porque Dios siempre les va a dar la respuesta. ¿Contra quién es la lucha del dragón y la serpiente antigua, el diablo? Contra los que guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios y que tenemos el testimonio de Jesucristo, los que renacimos del Espíritu Santo de Dios, que Dios entregó por medio de Jesucristo, su Hijo, el Cordero Pascual. ¿Entienden eso? Que la lucha es contra nosotros, los renacidos, los que tenemos la prueba, las arras del Espíritu. ¿Recuerdan eso que ya lo leímos en Colosenses 1:27? Que era un misterio que había estado oculto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Contra quién es la lucha del dragón, la serpiente antigua, el diablo entonces? Contra los que guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios y que tenemos el testimonio de Jesucristo, los que renacimos del Espíritu Santo que Dios entregó por medio de Jesucristo su Hijo, el Cordero Pascual. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón es el centro de creencia de la voluntad, desde donde la creencia produce frutos y resultados. Alma, el aliento de vida. Y eso lo vimos en Génesis 2:7, cuando Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mente, con cada pensamiento alineado a los pensamientos de Dios, su palabra. Porque los pensamientos de Dios son su palabra. Para aquellos que esperan revelación de Dios, abran sus Biblias
y Dios les dará revelación. Será tanto declaración como predicción, que eso también lo hemos estudiado con anterioridad. Pues bien, ¿quiénes son los que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida? ¿Se han preguntado eso? ¿Quiénes son los que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida? Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes la adoraron? Los idólatras, que adoran a la creación antes que al Creador nuestro Padre. ¿Cuál es la consecuencia? El no estar inscritos en el libro de la vida. ¿Y cuándo fuimos inscritos en el libro de la vida? Desde antes de la creación del mundo, cuando nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Ahora bien, queda establecido cuando hacemos el Señor de nuestras vidas, al Cordero, a Jesucristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, y por permanecer fieles a la palabra de Dios, su Padre. Apocalipsis 13:9. Si alguno tiene oído, oiga, porque nosotros tenemos libre albedrío. Podemos escuchar y creer, o podemos escuchar y olvidar. Esa es nuestra responsabilidad. Si somos retenedores fieles de la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, o seguimos tras esos dioses ajenos que son instituciones, religiones y cualquier cosa que antepongamos ante Dios. Todo eso es un ídolo. Por eso Dios nos dice, si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se muestra la justa justicia de Dios, tanto para con el diablo como para con nosotros los santos en Cristo, los creyentes. El resultado será de acuerdo con nuestro andar y creencia. Si es en comunión, haciendo la voluntad de Dios, podremos vestirnos con toda la armadura que nuestro Padre hizo disponible establecida en Efesios 6. Eso determinará el resultado de nuestra cautividad. Ahora bien, ¿cuál es la paciencia y la fe que requerirá de los santos? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia, mira qué simple. Dios es lo más simple que hay. Siempre se le ha dicho y se le ha repetido infinidad de veces. Las religiones han inventado un Dios inaccesible, muy lejano, muy difícil de llegar a Él, o casi imposible de entender. Pero cuando nosotros queremos oír, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para que escudriñemos en su corazón y entendamos los misterios que han estado ocultos. Ahora bien, ¿cuál es la paciencia y la fe que requerirá de los santos? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia de los santos. Cuando dejamos a Dios enseñarnos su corazón, Él está dispuesto a mostrárnoslo, porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si por el contrario nos dejamos seducir por las falsas doctrinas o por palabras engañosas, Apocalipsis 14:19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados los elegidos y fieles. Alégrate, Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:7.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y antes de seguir adelante, quiero aclarar una cosa. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo, en este momento, ¿está peleando con el diablo? ¿Estamos nosotros con Él ya en la gran batalla? No. Y es más, cuando dice Rey de reyes y Señor de señores, se habla y se dice de los reyes y señores de la tierra. ¿Se acuerdan que a nosotros nos nombró reyes y sacerdotes? Él reina sobre nosotros, entre reyes, sobre reyes, que somos nosotros. Él es Rey de reyes. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus reyes y sacerdotes. Y ahora bien, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. 17:14, Apocalipsis. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados los elegidos y fieles. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Si yo no entiendo que Jesucristo es el Rey de reyes sobre nosotros, que somos sus reyes y sacerdotes, y sobre los reinos de la tierra, y lo asimilo o entiendo que está hablando del mismo Rey, Todopoderoso reina que estamos hablando de 19:6, vamos a caer en lo que las religiones dicen. Pero también lo leímos, también lo entendimos, que Dios es el Rey de toda la creación. Esa es la diferencia. Jesucristo reina sobre los reyes de la tierra. Dios reina sobre toda la creación. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de gracia, los llamados a ser de Cristo, ¿quién es entonces la esposa? Los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Los judíos que permanecieron fieles al antiguo pacto. ¿Entienden eso? La esposa son los 144.000, todos los descendientes de las 12 tribus de Israel, los judíos que permanecieron fieles al antiguo pacto. Y de todos esos millones de gente, solamente 144.000 son los escogidos. ¿Entienden ahora del por qué se le insiste que seamos fieles y fieles hasta la muerte? Porque el remanente fiel de esta administración de justicia tampoco serán miles de millones, serán pocos los que se mantengan fieles. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Nosotros los renacidos que hayamos permanecido fieles al nuevo pacto de la sangre de Jesucristo, somos su cuerpo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Entienden ahora quién es la esposa? Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerdan que por medio de las obras del antiguo pacto se salvaban los israelitas? Vuelvan a leer el versículo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son los 144.000 que guardaron la ley y que hicieron las obras justas. Esos son los 144.000 y que son del antiguo pacto.
los israelitas, que descendientes de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, al que Dios le puso Israel, solamente 144.000 son los que se salvan y ellos van a formar parte de la esposa de Cristo. Esas son las bodas. Nosotros el cuerpo, ellos la esposa. Apocalipsis 19:9. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Si las religiones creyeran solo este versículo, no adorarían a Jesús. No estarían en idolatría a la creación. Les hablo de nuevo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Te das cuenta cómo Dios establece y deja claramente establecido en su palabra que Jesús no es Dios? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La decisión es nuestra, o servir al Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, o por el contrario, servir a falsos profetas y maestros, emisarios de Satanás, que llevan a la idolatría, sufriendo por esto las consecuencias presentes y futuras. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora entienden por qué cuando se les enseñó con anterioridad que eran dos resurrecciones. La primera, para los creyentes, los renacidos, para aquellos que confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, desde el día Pentecostés hasta hoy. Los muertos van a ser resucitados y nosotros seremos transformados si es que estamos vivos en ese momento. Reinaremos con Cristo 1000 años. Y posterior a eso vendrá una segunda resurrección, donde van a ser todos resucitados. ¿Qué va a ocurrir ahí? Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Los cobardes, los que no se pararon por la integridad de la palabra de Dios y que transaron los principios de esta palabra. Los incrédulos, que no creyeron lo que la palabra revelada de Dios decía. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:21.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vean Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Te acuerdan que vimos con anterioridad también que cuando Jesucristo retorne por sus santos, van a haber algunos renacidos? Porque para estar ahí van a tener que haber renacido. Pero no fueron fieles hasta el fin. Y ellos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Y para echar fuera demonios tenían que tener el poder de Dios en Cristo en ellos. Echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es lo que les va a responder Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En ese momento van a ser borrados del libro de la vida. Van a ser borrados. Y por eso dice en Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieres permanecer, que tu nombre no sea borrado del libro de la vida? Mantente fiel. Camina en integridad y en verdad, de acuerdo a la revelación de Dios. No trances. Independiente de lo que diga el mundo, lo que haga el mundo, lo que enseña el mundo, lo que diga la gente, lo que diga las religiones o los gobiernos, mantente en la senda correcta. Mantente haciendo la voluntad de Dios, permanentemente. Aunque te vayas a dormir y no veas el retorno de Jesucristo, pero vas a estar en el Bema cuando seas levantado al polvo de la tierra y te presentes en el tribunal de Cristo y Él te dé las coronas por haber permanecido fiel hasta la muerte. Apocalipsis 20, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Considera lo que Dios dice en su palabra revelada y te dé entendimiento en todo misterio espiritual, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, amados de Dios, y nos estamos viendo más adelante.